Bueno, seguimos, vamos a empezar con los sensores. Y el primer sensor con el que vamos a empezar es con el sensor del cigüeñal. El sensor CKP, que esas son sus abreviaturas, significa Crankshaft Position Sensor, sensor de posición del cigüeñal. Sí, recuérdense que la palabra crank significa arranque, o sea, es la barra que nos indica el arranque, que nosotros conocemos como cigüeñal. Bueno, este CKP que vamos a empezar a explicar es el más sencillo, es el de magneto permanente. ¿Cómo funciona un magneto permanente? Bueno, es lo que también nosotros conocemos como bobina captadora. Y no es más que un imán que tiene un enrollamiento, o sea, es un imán el cual está enrollado en una bobina. Tiene lo que es un reluctor o rueda de disparo. El reluctor o rueda de disparo tiene una cantidad de engranes, de dientitos, ¿sí? Los cuales estos dientitos van a estar rompiendo la señal magnética. Esta señal magnética, obviamente por la ruptura que tiene, pues es una señal variable. ¿Qué quiere decir? Aquí va a estar el imán siempre generando un campo magnético. Ahí está. ¿Sí? Está generando un campo magnético. Pero en la medida que el reluctor o rueda de disparo pasa frente al polo magnético, o sea, frente al diente, ¿sí? Algunos traen el diente ahí, otros lo traen un poquito más metidito, pero ahí siempre está, aquí hay un imancito. Siempre que pase el reluctor sobre el cerca, perdón, del diente, este campo magnético se va a ver afectado. Como el campo magnético se va a ver afectado, por consiguiente, la bobina captadora va a generar una señal de corriente alterna. Va a generar voltaje de corriente alterna y en milivolts, o sea, una señal pequeña en voltaje de corriente alterna. Si se fijan, aquí tenemos el diente y un espacio. ¿Por qué? Porque cuando está el espacio, ¿sí?, ahí, el reluctor no afecta al sensor. Pero cuando el diente está en esta posición, entonces sí, el diente afecta al sensor. Por eso tenemos una señal de este tipo, del tipo senoidal, corriente alterna. Sabemos y entendemos que la computadora automotriz no reconoce las señales alternas, por eso aquí tiene, sí, un dispositivo que transforma la corriente alterna a una señal digital. Puede ser una señal digital, una señal discreta o lo que conocemos como una señal de onda cuadrada. Entonces, cuando el sensor empieza a mandar señales a la computadora tiene ese dispositivo que es un convertidor de señales. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Así como acabo de explicar, ¿sí? A este sensor muchas veces tú vas a encontrar que aunque es un sensor que genera su propio voltaje, tú vas a encontrar que hay una alimentación menor a 5 volts y vas a encontrar que hay una señal de tierra. Bueno, déjame decirte que esta señal de 5 volts y esta señal de tierra no sirven para que el sensor funcione, sirven para que la computadora vea que el sensor está en buen estado. Ejemplo, tú arrancas el carro. Antes de arrancar, abres la llave. Cuando tú abres la llave, la computadora tiene aquí 5 volts. Estos 5 volts circulan a través del sensor. Como acá hay una señal a tierra, la corriente circula y llega a tierra. Si la computadora, fíjate bien, si la computadora detecta los 5 volts o 4.5 o según la señal que tenga, la detecta completa, entonces la computadora manda una señal al tablero diciéndote que tienes un problema y te enciende lo que es el check engine. ¿Por qué tienes un problema?
Porque los 5 volts no están fluyendo. Y si los 5 volts no están fluyendo, quiere decir que tienes el circuito abierto o en la línea o dentro del sensor, porque recuérdate que te dije que aquí hay una bobina. Ahora, si ese voltaje, por ejemplo, tú detectas que hay un volt, la computadora ve que tiene 5 y abre la llave y ya nada más tiene un volt, está bien. ¿Por qué? Porque está diciendo que el voltaje está circulando y con eso la computadora está tomando en cuenta que el sensor está en buen estado. Así funciona lo que es el check engine. Si tú te fijas, tú abres la llave y aparece un check engine y luego arrancas y el check engine se apaga. ¿Por qué? En este caso, la computadora detecta que el estado del sensor es correcto, porque esos 5 volts circularon. Si esos 5 volts no circularan, o ese voltaje menor a 5 volts no circulara, la computadora dice, aquí hay un problema, y obviamente como es el CKP, pues no va a jalar, no va a funcionar y va a estar prendiendo el check engine. Bueno, entonces, si sabemos pues que, número 1, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Que este sensor de magneto permanente, primero, va a generar su propia señal al momento que el reductor o rueda de disparo empieza a girar. 2, tenemos que entender que genera una señal de corriente alterna. 3, esa señal de milivolts de corriente alterna llega a la computadora. La computadora la transforma en una señal discreta, o sea, un valor binario o una señal de onda cuadrada, una señal digital, la transforma para que pueda ser analizada por la computadora. Ahora bien, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ¿para qué te sirve esta señal? Número 1, cuando este está funcionando, ¿sí?, le dice a la computadora, ya funcionando, le indica las revoluciones del motor. ¿Por qué? Porque como este está contando, y si te fijas, hay unos dientes que son de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque aquí es cuando tiene el reset la computadora. O sea, ¿cómo sabe la computadora cuando ya se va a acercar el cilindro número 1? ¿Por qué? Porque no, esta marca no está exactamente cuando el pistón está en punto muerto superior, es antes. Entonces, ¿cómo va a saber la computadora que el pistón 1 ya va a estar en compresión? Ah, bueno, porque este reset se lo está indicando. Cuando el reset pasa por aquí, la señal de voltaje, como este diente es diferente, vamos a suponer que en este pasar el diente por aquí, como este diente es diferente, la señal de voltaje, como el espacio es distinto, sería una señal de voltaje distinta. O sea, en todos mandaría la misma señal. Pero como llega este espacio distinto, la cantidad de voltaje sería distinta. Vamos a suponer, sería algo así. Manda siempre la misma señal y luego una distinta. La misma y luego una distinta. Entonces cada vez que es esta distinta, la computadora determina que ya se está acercando el cilindro número 1 a su fase de compresión. Bueno, entonces esta señal me va a indicar las revoluciones del motor, o sea, el giro. También, ¿para qué me sirve? También me sirve porque cuando este ya está, empieza a girar de manera constante, se activa el relevador de la bomba de gasolina. El relevador de la bomba de gasolina se activa. ¿Sí? Recuérdate que cuando tú abres la llave, ¿sí?, ya a los pocos segundos la bomba se apaga. Pero si tú abres la llave y esta empieza a girar, la bomba se mantiene funcionando. ¿Quién le dice a la bomba? La computadora. ¿Y cómo sabe la computadora? Ah, pues por el sensor del cigüeñal. También me sirve para lo que es la chispa, ¿sí? Porque recordamos ahorita, como te estoy diciendo, cuando este está empezando a girar, ¿sí?, este sensor le manda señal a la computadora para que la computadora por otras terminales saque la señal a lo que es la bobina para lo que es la saturación y la inducción de la chispa. ¿Cómo sabe? Bueno, con este junto con el del sensor del árbol de levas. ¿Sí? Hay vehículos que para la chispa necesitan la señal del CKP y el del árbol de levas. Hay vehículos que nada más con el CKP.
Bueno, independientemente de si sea uno u otro, aquí sabemos que este sensor, al momento que recibe la señal, activa la computadora y la computadora manda la señal para que se sature y se induzca la bobina. Otra también nos sirve para la inyección. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de esos también, esta misma señal manda la señal a los inyectores, ¿sí? Para que salgan los famosos pulsos de tierra en los inyectores. Tienes tu corriente de ignición en los inyectores, ¿sí? Aquí están los inyectores y acá les llega el pulso de tierra. Este pulso de tierra generado también por este mismo sensor, también que lo va a controlar. Entonces, lo que sería el control, el circuito de control, ¿o para qué te sirve? Te sirve para contar las RPM, principalmente. Te sirve para activar la bomba, principalmente nos sirve para lo que es la chispa y lo que es la inyección, ¿sí? Recuerda que este sensor, ¿sí? Vas a encontrar, que no se te olvide, vas a encontrar una alimentación. Vuelvo a repetirte, ya vimos lo que son los sensores activos y los sensores pasivos. Bueno, pues en este caso, tendría su propia generación de voltaje, por lo tanto nos indica que es un sensor del tipo activo. ¿Por qué? Porque genera su propia señal. Si tú dices, no, pero es que aquí le llega un voltaje a la tierra, es un pasivo, no. Recuérdate, este voltaje y esta tierra no es para que funcione el sensor, es para que la computadora detecte si hay una continuidad y para saber si está el sensor en buen estado para poder apagar el check engine o dejarlo encendido. Entonces aquí ya vimos cómo funciona, ¿sí? Tenemos una rueda de disparo, tenemos la rueda de disparo, tenemos el sensor. En este caso estamos hablando el sensor de cigüeñal de magneto permanente. Recuerda que ahorita te dije que hay otro de efecto Hall. Bueno, eso lo vamos a explicar en el próximo tema. Primero vamos a entender que es el más fácil. Entonces dijimos que se genera un campo magnético, ¿sí? Generamos un campo magnético, la rueda de disparo interfiere y lo rompe el campo magnético, y ese campo magnético lo que va a hacer es generar una señal de corriente alterna, voltaje de corriente alterna en milivolts. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que tenemos que ver es que ¿dónde lo vamos a encontrar Bueno, pues este sensor, obviamente, como es un sensor de cigüeñal, pues tiene que estar en el cigüeñal. Hay vehículos que este sensor, tú tienes tu cigüeñal y ya depende de la marca o de la fabricación, te va a decir dónde está. Voy a poner así un ejemplo rápido. Puede estar por la parte de la parte delantera, no del vehículo, del motor, aquí así. Entonces aquí tienen las poleas, tienen las bandas, bueno, puede venir aquí. Hay algunos vehículos de Chevrolet que lo traen en esta parte del medio. El Chevy C2 y otros vehículos de Chevrolet lo trae aquí en esta parte. O sea, tú ves el sensor y no lo vas a encontrar en los extremos, vas a ver lo que está así en la parte del medio, en la parte inferior del monobloc, ¿sí? Pero está hacia el medio, en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a encontrar el sensor. Hay otros vehículos como el Ford, ejemplo, como el mío, el Ford Ka. El mío viene, acá está la transmisión, la campana de la transmisión. Bueno, pues el mío lo trae aquí así, o sea, hacia este lado, hacia el lado de la transmisión. ¿Qué otro? Chrysler, las Voyager, todo ese tipo de vehículos, Town Country, también, ¿dónde lo traen? Lo traen acá rumbo a la caja. Por el lado de la caja lo trae. Entonces lo puedes encontrar por la parte de adelante del motor, como el Chevy Monza, de las primeras versiones Chevy Monza y todos esos, venían aquí así.
Algunos Chrysler también, aquí lo traen. Chevy ya la otra generación de Chevy como el C2 y algunas camionetas de Chevrolet las traen aquí en medio. Hay otros vehículos como el Focus, el Ford y algunos de Chrysler como las minivan, lo traen por acá cerca de la caja. Entonces, pero si te fijas, tiene que venir en el cigüeñal. ¿Por qué? Porque es un sensor de cigüeñal. Así que puede venir aquí o puede venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué fallas me va a dar este? Pues obviamente que si este sensor te falla, no hay chispa y pues en algunos casos pues no va a haber ni inyección. Pero para empezar, pues simplemente no arranca el vehículo, no hay chispa. Además, que te prende el vehículo del check engine y ya cuando sacas los códigos, pues te va a dar el código de que tienes un problema en el CKP. Ahora, en el mismo escáner te puede decir señal alta. Sí, señal de voltaje alto. Bueno, eso nos está diciendo, si nos sale, quiero que pongas mucha atención aquí, si nos sale una señal que diga señal de voltaje alto, te está hablando que estos 5 volts no circularon, por eso dice señal de voltaje alto. Porque estos 5 volts que iban a checar el sensor aquí se quedaron. ¿Por qué? Porque quizás se rompió la línea, porque quizás acá adentro el sensor se dañó. Entonces no pudieron circular y entonces tienes un voltaje alto. Pero muchas veces también te dice que el voltaje es bajo. ¿Por qué? Porque estos 5 volts, quizás este cable se nos fue a tierra. Hay un corto en algún lado hacia el sensor o en la línea y estos 5 volts se van a tierra y acá no llegó nada, llegaron 0 volts. Quiere decir que los 5 volts se nos fueron a tierra. Aquí tiene que entrar una cantidad de voltaje pequeña, pero deben entrar y sin embargo no llegó. Así que cuando veas que diga sensor de cigüeñal voltaje alto, no tiene que ver absolutamente nada con la cantidad de carga del motor. Tiene que ver con que el sensor o está abierto o tienes una línea o el conector. Algo está pasando que no está fluyendo la corriente. Cuando te diga señal baja, voltaje bajo, tampoco tiene que ver con el cigüeñal. Tiene que ver con que es muy probable que tengamos una señal a tierra o un corto aquí en este circuito. ¿Sí? Bueno,